¿Qué es la insulina? ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿Por qué se produce resistencia a la insulina? ¿Y cuáles son las consecuencias de desarrollar resistencia a la insulina? Y también lo que debes hacer para evitar esa temible resistencia a la insulina. Evita la temible resistencia a la insulina. ¿Qué es la insulina? ¿Y cómo funciona en nuestro cuerpo? Es lo primero que tenemos que explicar para poder entender qué es eso que llamamos resistencia a la insulina. La insulina es una hormona y se produce en el páncreas, en la mitad del abdomen, y es un órgano vital muy importante. Esa hormona, denominada insulina, desempeña un papel muy importante, fundamental, en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, denominado esos niveles de azúcar glucosa, y también en el funcionamiento adecuado de todo nuestro organismo, que tiene que ver con glucosa, con grasa, con energía. La insulina actúa como un regulador clave que permite que las células de nuestro cuerpo obtengan energía a través o a partir de la glucosa que está circulando en la sangre. Esa glucosa va a parar a todas las células porque todas necesitan energía. Cuando este proceso no funciona adecuadamente, como en el caso de la resistencia a la insulina, o también en algunos casos, por ejemplo, de diabetes, los niveles de azúcar en la sangre pueden aumentar, pueden elevarse, lo que puede tener efectos negativos en la salud a largo plazo. Hiperglicemia, niveles altos de azúcar circulando en nuestro organismo. Por lo tanto, el adecuado funcionamiento de la insulina va a ser muy importante para mantener equilibrio metabólico, homeostasis, equilibrio saludable para todo nuestro organismo. Ahora que hemos entendido la insulina y qué pasa con los niveles de azúcar, hablemos de resistencia a la insulina y cómo se produce esa resistencia a la insulina. Hablamos de resistencia a la insulina como una condición en la que las células de nuestro cuerpo ya no responden de manera adecuada a la insulina que está circulando en la sangre. Esa hormona insulina ya no es hecho caso por parte de las células y no van a poder incorporar niveles de glucosa adentro de las células. Segundo, la obesidad va a hacer que las células grasas liberen sustancias químicas llamadas adiposinas o adipoquinas, que pueden interferir con la acción de la insulina. Miren cómo se va gestando la resistencia a la insulina. Tercero, la inactividad física tiene que ver con la resistencia a la insulina, porque el ejercicio ayuda a las células a absorber glucosa de manera más eficiente, mejorando la sensibilidad a la insulina. Cuando no hacemos ejercicio, entonces estamos propiciando resistencia a la insulina. Tener una dieta poco saludable, consumir una dieta rica en azúcares refinados, en carbohidratos procesados o ultraprocesados, en grasas saturadas, puede contribuir enormemente a la resistencia a la insulina. Son niveles demasiado grandes para que la insulina los pueda incorporar en las células o en los depósitos. Hay alguna predisposición genética que juega un papel importante también en la resistencia a la insulina, sobre todo cuando hay familiares con diabetes tipo 2, con obesidad por mucho tiempo en la generación, que puede llevar a que otras personas de la misma generación o de generaciones posteriores vayan adquiriendo eso que se llama resistencia a la insulina. Y debemos saber que el proceso del envejecimiento trae consigo una resistencia a la insulina que puede ir aumentando a través de los años. Cuando las personas tienen una dieta saludable, hacen ejercicio, esa resistencia a la insulina va a ser mucho menor. Y hablemos de algunas enfermedades, porque por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico y ciertas enfermedades del hígado o del síndrome metabólico como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, están asociadas con un mayor riesgo de resistencia a la insulina. Y miren ustedes una condición de la vida moderna, el estrés crónico, el estrés prolongado en el tiempo, puede aumentar los niveles de hormonas del estrés, por ejemplo el cortisol. Y se sabe hoy que el cortisol puede interferir con la acción de la insulina. Es decir, que a pesar de que hay insulina, el cortisol va a ayudar a que se emplee menos.
Eso se va a llamar resistencia a la insulina. La falta de sueño en muchas personas o la mala calidad del sueño en otras puede afectar negativamente la sensibilidad a la insulina. Esas llaves que se abren en las células para que entre glucosa y puede aumentar el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. La inflamación crónica de todo el cuerpo ayuda a promover resistencia a la insulina. La inflamación es un poderoso efecto, sobre todo cuando es crónico, que hace que la insulina no sea acatada por las diferentes células del organismo. Resistencia a la insulina. Y con el tiempo, el páncreas puede aumentar la producción de insulina para tratar de compensar esa resistencia, a lo que puede acompañarse niveles elevados de insulina en la sangre. Eso se llama hiperinsulinemia. Muchos niveles altos de insulina circulando, pero que las células no van a acatar. Esa condición puede desencadenar graves problemas para la salud, como la acumulación de grasa en el hígado, alrededor de la cintura, en otros órganos, aumentando el riesgo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de accidentes cerebrovasculares, también de diabetes mellitus, de sobrepeso, de obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias de desarrollar resistencia a la insulina? Número 1, aumenta el riesgo notable de una diabetes tipo 2. Es la diabetes del adulto, de las personas mayores. La resistencia a la insulina es un factor significativo para desarrollar diabetes. Es decir, se aumenta enormemente los niveles de azúcar circulando y la insulina no los va a poder disminuir por esa resistencia que hay en las células a hacerle caso a la insulina. Resistencia a la insulina que lleva a diabetes tipo 2. Número 2, una consecuencia grave, las enfermedades cardiovasculares. La resistencia a la insulina se asocia con mayor riesgo de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, también de taponamiento de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias, ateromatosis, produciendo una enfermedad en las arterias, arterioesclerosis. Esos niveles elevados de azúcar en la sangre pueden también dañar las capas internas de los vasos sanguíneos, de las arterias, el endotelio, y aumentar acumulación de placa dentro de las arterias, debiendo el corazón a aumentar su presión arterial, llegando a la hipertensión y desencadenando enfermedades arteriales coronarias. Las coronarias son las arterias que le proporcionan oxígeno y nutrientes al corazón. Y también elevando los factores de riesgo para producir accidentes cerebrovasculares, trombóticos o hemorrágicos. Número 3, hígado graso no alcohólico. El aumento de resistencia a la insulina hace que se acumule glucosa en forma de grasa en el hígado, sobre la superficie e incluso al interior del hígado, en lo que llamamos hígado graso no alcohólico, que puede progresar hacia una cirrosis, un daño de las células hepáticas y un mal funcionamiento del hígado, que puede ser grave, puede poner a riesgo la vida. Número 4, síndrome metabólico, ya lo hemos dicho. Ese síndrome metabólico se considera cuando se incluye sobrepeso, obesidad, sobre todo abdominal, hipertensión, niveles elevados de triglicéridos y niveles altos de colesterol LDL. Ese colesterol que no lo quisiéramos tanto. Y baja los niveles del colesterol que deseamos tener alto, HDL, se disminuye. El síndrome metabólico aumenta el riesgo de enfermedades nuevamente del corazón y de la diabetes mellitus. Se vuelve un círculo vicioso. Número 5, mayor riesgo de cáncer. Varios estudios han observado la asociación entre resistencia a la insulina y un mayor nivel de riesgo de desarrollar cáncer. Sobre todo, cáncer de mama, mujeres, cáncer de colon, hombres y mujeres, y cáncer de próstata, hombres. Esos tipos de cáncer han tenido investigación suficiente que nos muestra la asociación entre resistencia a la insulina y desarrollo de cáncer. Número 6, problemas reproductivos. Las mujeres con resistencia a la insulina pueden tener un mayor riesgo de desarrollar ovarios poliquísticos y allí se vuelve muy difícil tener regularidad menstrual y fertilidad. Por eso hablamos de problemas reproductivos. Número 7. También hay varios estudios, varias investigaciones que nos demuestran que hay una asociación directa entre resistencia a la insulina y deterioro cognitivo.
falta de atención, falta de concentración, falta de memoria, falta de ideas productivas. Y también se asocia con algunos tipos de enfermedad neurodegenerativa. Ejemplo, Parkinson. Ejemplo, Alzheimer. Número 8. Hay un mayor riesgo de apnea del sueño. Esto se produce no solamente por la resistencia a la insulina, sino porque también se asocia con la obesidad y sobrepeso del síndrome metabólico. Y allí es más probable que una persona desarrolle apnea del sueño. Interrupciones de la respiración mientras estamos durmiendo, lo cual va a influir en la menor entrega de oxígeno en nuestro cerebro. Miren la trascendencia, miren la importancia de este tema. ¿Podemos evitar o podemos revertir la resistencia a la insulina? Y la respuesta es que sí. Podemos evitar resistencia a la insulina y la podemos revertir. Todo depende de nuestro nivel de conciencia, de los hábitos que hay que cambiar en la vida, de nuestro compromiso con la salud. La resistencia a la insulina es una condición que puede prevenirse en gran medida y en muchos casos se podría incluso revertir. Simplemente es cambiar el estilo de vida, simplemente es hacernos a un tratamiento adecuado de las condiciones que pueden estar acompañando esa resistencia a la insulina. ¿Cómo lo podemos evitar y cómo lo podemos revertir? 1. Mantener un peso corporal adecuado. No dejar que venga sobrepeso y obesidad, porque son factores que además aumentan la resistencia a la insulina. Número 2. Hay que adoptar una dieta equilibrada definitivamente. Esto lo hemos explicado para muchas enfermedades, también para los problemas de sobrepeso y obesidad. Una dieta equilibrada, una dieta rica en frutas, en verduras, en leguminosas, en granos enteros, en proteínas magras, en grasa saludable, evitar la grasa saturada y los alimentos procesados y ultraprocesados es fundamental para prevenir resistencia a la insulina. Tercero, controlar el tamaño de las porciones. A veces pensamos que comer más es mejor y más alimentación, y es todo lo contrario. No tenemos por qué saciarnos y controlar las porciones nos ayuda a prevenir resistencia a la insulina, sobrepeso y obesidad. Cuarto, realizar actividad física regular. El ejercicio es un excelente mecanismo para mejorar la sensibilidad de la insulina, lo contrario a la resistencia a la insulina. Ejercicio hace quemar grasa. Ejercicio hace aumentar la sensibilidad a la insulina y derrota la resistencia a la insulina, sobre todo el ejercicio aeróbico. 6. Reduzca el estrés. Ya sabemos que el cortisol puede contribuir a la resistencia a la insulina. Practica actividades de meditación, relajación, descanso, yoga, mindfulness, respiración profunda y consciente. Eso es suficiente para mantener nuestro equilibrio e impedir el estrés. Además, hay que perder peso en aquellas personas que ya tienen obesidad. Allí es muy importante ponerse en unas manos que nos ayuden a determinar esa reducción de peso. Reducir peso es mejorar la sensibilidad de la insulina. Por eso controlar la dieta y limitar los carbohidratos procesados, refinados y los azúcares blancos definitivamente nos ayuda a encontrar ese equilibrio que estamos buscando. Y mire usted, no está por demás una sugerencia. Muchos de ustedes podrían estar en curso de resistencia a la insulina. ¿Y eso cómo lo sabemos? Midiendo la insulina en la sangre y midiendo la glucosa, midiendo la hemoglobina glicosilada, esa que nos da una idea de cómo ha estado en los últimos 90 días esa glucosa en nuestra sangre. Además, midiendo colesterol, triglicéridos, nos da una idea de cómo estamos frente a la resistencia a la insulina. Y es muy importante saberlo. Por eso hay que ir al médico, sobre todo si tenemos sobrepeso, obesidad, o si somos diabéticos, o tenemos problemas cardiovasculares, o tenemos familiares con ello. De esa manera podemos advertirlo tempranamente. Algunas personas requerirán medicamentos, cuando por otras vías no hemos sido capaces de disminuir esa resistencia a la insulina. Por eso por allí también vale la pena ponernos en manos de un médico de confianza. Si además tienes diabetes, enfermedades cardiovasculares, vas a necesitar la ayuda de un médico de confianza para que se regulen esos niveles de azúcar y podamos aumentar los niveles de sensibilidad en vez de resistencia
de la insulina. Y cumplir esas recomendaciones médicas se vuelve fundamental. Dieta, ejercicio, además, regulando las porciones, ayudamos a recuperar la sensibilidad a la insulina por parte de la célula. Recuerda que la resistencia a la insulina es una afección tratable y controlable. De lo contrario, se vuelve una tragedia para nuestro organismo por todas las consecuencias que hemos advertido de la resistencia a la insulina. Nos vemos en un nuevo video.